Voy a leer su síntesis curricular. El maestro José Alberto Calderón Gutiérrez es ingeniero en control y automatización por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en administración de organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en control de procesos. Tiene la formación en administración y dirección de proyectos en metodología, diplomado en gestión inteligente, emprendedor y cofundador en la consultoría Enit Global Co. en proyectos de ingeniería y desarrollo de sistemas informáticos de gestión empresarial. También es socio en IBEX Consulting, empresa de consultoría y capacitación. Se ha desempeñado en puestos estratégicos de empresas alimenticias y farmacéuticas de carácter global. Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencista y capacitador empresarial. Hoy nos acompaña con la ponencia Estructura de emprendimiento en forma sistémica o integral. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a abordar un tema muy interesante para todos que es sumamente importante en estos días, derivado de todo lo que ha suscitado, de la contingencia sanitaria y de los diferentes puntos. Por ello, me gustaría que lleváramos esta conferencia de una manera un poco diferente, en la cual vamos a tener algunas preguntas que me gustaría, en las cuales pudieran participar para empezar a abordar todo este punto. Pero antes de ello, quiero aclarar el título de la conferencia para poder entender realmente qué necesitamos para poder emprender. Muy bien, hablamos acerca de la parte sistémica. Cuando hablamos de la parte sistémica tenemos que entender un panorama global, tanto interno como externo. Nosotros para poder emprender, para poder generar ideas, para poder sustentar proyectos que sean sostenibles y sustentables, es sumamente importante entender el contexto de una manera interna y externa. Dentro de este contexto es lo que nos va a permitir muchas veces la desviación entre el objetivo que nosotros pretendemos y una desviación menor o mayor. Recuerden también que cuando hablamos de emprendimiento, un emprendedor no solamente es alguien que inicia un negocio, que inicia una empresa, que inicia una organización. Un emprendedor también viene siendo un intraemprendedor. ¿A qué nos referimos con el intraemprendedor? Es una persona la cual trabaja dentro de una organización y genera ideas, genera valor. ¿Para qué generamos valor? Este valor es para poder llegar y alcanzar los objetivos. Para ello es muy importante entender que una organización siempre tiene que tener objetivos claros. Y esto no solamente abarca desde la parte de negocio. Desde la parte personal tenemos que entender que necesitamos tener claramente los objetivos para poder desarrollar cualquier actividad. Si nosotros no tenemos claro el objetivo antes de iniciar algo, no vamos a saber con qué recursos vamos a lograrlo, en qué tiempo vamos a lograrlo y no vamos a tener una percepción clara. Por ello mismo, para poder iniciar algo, primero tenemos que definir algo que es, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual sería importante si lo quieren anotar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo más importante, ¿para qué lo voy a hacer? Si yo no tengo definido el para qué, es el propósito claro de cualquier negocio. Muchas veces sabemos qué voy a hacer. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a vender y comercializar productos. Ya sabemos qué vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí pueden surgir muchísimas ideas. Podemos poner un punto de venta, un lugar físico donde vamos a comercializar los productos. Podemos hacerlos por internet, a través de un modelo que se llama e-commerce, que es venta por diferentes medios digitales. Podemos venderlo de diferentes formas. Ese viene siendo el cómo. Ahora lo más importante, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el propósito real de generar un negocio?
Mucha gente puede decir para tener un ingreso económico, otros porque ha sido mis sueños, lo que me apasiona, es lo que quiero. Podemos tener diferentes puntos, pero si no encontramos el propósito de algo, realmente el negocio no va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr comunicar hacia el mercado. ¿Qué es el mercado? Nuestros clientes o nuestros posibles clientes. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Una parte bien importante cuando emprendemos es hacer empatía. Y muchos de ustedes me dirán, ¿qué es la empatía? Algunos autores definen realmente es el sentir del otro a través de una percepción. Coloquialmente, ¿cómo decimos? Ponernos en los zapatos de alguien más. La empatía, ¿por qué es importante? Cuando nosotros logramos conectar con un mercado, con un cliente, la venta ya no es el producto o el servicio como tal. ¿En qué se convierte? En una experiencia, en una parte emocional. Y ese punto lo tenemos que ver. Grandes compañías hoy en día no venden el producto como tal. Y esto quizá pudiera ser un poco contradictorio. Y ustedes me pudieran decir, oye Alberto, pero ¿cómo es posible que una emprenda que comercializa playeras no vende playeras? Entonces, ¿cuál será realmente el producto que están vendiendo? Si estamos yéndonos hacia un mercado que podemos llamar emocional eh, o hacia otro tipo o aspiracional, entonces eso es lo que estamos vendiendo. Estamos vendiendo diferentes emociones. Si nosotros logramos entender qué es lo que vendemos y creemos y nos apasiona lo que estamos haciendo, vamos a poder conectar. Y entonces, mucho de la venta que se genere va a ser a partir de la empatía que genere el emprendedor contra sus posibles clientes. Y esto lo tenemos que tener muy, muy bien claro, porque volvemos a repetir, la mayoría de los emprendedores nos quedamos en los dos primeros pasos. Sabemos qué vamos a hacer y sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero nuevamente, si nosotros no entendemos realmente para qué lo vamos a hacer, va a ser sumamente complicado. Y este viene siendo el preámbulo para empezar con la parte de la presentación. Quisiera que abriéramos un poquito, unos 2 minutos, que me pudieran contestar una pregunta, dos personas de los que están aquí en la conferencia. Y una de las preguntas que quiero abordar, ¿ustedes qué entienden en la parte de ser un emprendedor? ¿Qué es lo que conlleva ser un emprendedor? ¿Y cuál sería esa opinión? Bueno, lo que yo entiendo por ser emprendedor es que es aquella persona que realiza algún negocio, sea cual sea su giro, prácticamente desde cero o desde la inversión que él requiera. El tipo de financiamiento que puede tener es desde su bolsillo directamente o buscar algún tipo de préstamo, algún socio. eh, y en mi opinión creo que es bueno que las empresas o las personas sean emprendedoras porque no solamente pueden crear beneficios para ellos, sino también crean beneficios sociales. Desde el consumo o el acercamiento de algún producto hacia un mercado específico, o incluso la creación de un nuevo producto o un nuevo servicio que puede llegar a ser innovador y también puede llegar a satisfacer deseos y necesidades de las personas en una localidad o incluso en un mercado más amplio. ¿Ok? José Sánchez. Yo lo que entiendo de ser un emprendedor es alguien que satisface las necesidades de las personas o de la gente, ya sea una o varias personas, además de poder innovar y hacer, y más que nada, darle un servicio a la comunidad, un servicio o algún producto que le satisface. Bien, José, gracias. Gracias a usted. Sí, de hecho tocaron temas muy importantes y el aspecto social es algo fundamental y más en estos días. Y también algo que comentaban en un inicio, un emprendedor no solamente es aquel que tiene la idea, podemos segmentarlos en varias categorías. Dentro de lo que podemos aportar como emprendedor,
no siempre es la parte capital. Una parte sumamente interesante es la parte de la aportación industrial o intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? Nos estamos refiriendo a que una idea, un punto de vista, una situación nos puede conllevar a desarrollar, como bien lo comentaban, la resolución de una problemática, porque al final un negocio tiene que resolver algo y podemos verlo en 3 puntos de vista. ¿Cuáles serían estos 3 puntos de vista? Nosotros tenemos que resolver una necesidad, podemos resolver una ganancia o podemos resolver un dolor. ¿A qué nos referimos con necesidad? Simplemente es algo que la sociedad necesita, ajá, sin un punto más. Y si lo pusiéramos en la pirámide de Maslow, que son la parte eh, de lo que necesitamos como seres humanos, la primera parte de esta pirámide nos habla de las necesidades fisiológicas. Y aquí podemos partir desde ese punto. Pero también nosotros podemos resolver un dolor del mercado. ¿Qué tipo de dolor puede ser? ¿Sí? Un dolor sentimental, un dolor de requerir o que resuelva como tal alguna situación. Perfecto. Muy bien. Ya para entrar en materia, tenemos que entender que para poder visualizar también un emprendimiento, hay ciertas situaciones externas que nos pueden conllevar a que no se pueda desarrollar. De acuerdo a una encuesta, nos dice que la mayoría de empresarios mexicanos y también la parte de emprendedores tienen un punto sumamente complicado con respecto a los temas de corrupción. En esta encuesta del 100% de los encuestados, el 82% nos refiere que no pueden emprender o no pueden iniciar un negocio de forma correcta por la corrupción. Y muchas veces la corrupción es todo un tema que tiene que ver con la parte del conocimiento. Otro punto bien importante que nos remarcan es la seguridad pública en un 62%, que esto también muchas veces no permite que se desarrolle un negocio, un emprendimiento de forma adecuada. Y asimismo, también la parte de los impuestos, que muchas veces esto no es porque la reforma fiscal no esté bien estructurada, es por el desconocimiento y la preparación de los emprendedores. Asimismo, dentro de una organización, cuando queremos emprender, los puntos que adolecemos más como emprendedores es que no alcanzamos a tener un panorama amplio, estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Era lo que les mencionaba hace un momento, que no entendemos el para qué queremos hacer un negocio. No sabemos a dónde queremos llegar, qué queremos hacer con ese negocio. Tenemos un pensamiento táctico. ¿Qué quiere decir un pensamiento táctico? Pensamos en el corto plazo y no pensamos en el largo plazo. Esto quiere decir, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si vamos caminando y nos encontramos un billete de 200 pesos, un pensamiento táctico, ¿qué sería? Voy a la tienda y me gasto esos 200 pesos. Un pensamiento estratégico, ¿cuál podría ser? ¿Qué puedo hacer con esos 200 pesos en el futuro? ¿Hacia Invertirlo. dónde podemos hacerlo? Correcto. Y esto nos ayuda a tener un pensamiento más estratégico. Vuelvo a lo mismo. No se trata de pensar en el corto plazo. Tenemos que pensar que lo que hacemos día con día, en qué nos va a repercutir hacia el futuro. Y no solamente qué vamos a obtener hoy. Eso lo tenemos que tener bien claro y como emprendedores es algo que puede hacer la diferencia. En la experiencia que he tenido, el principal problema no es hacer un negocio, sino es con quién haces el negocio. Si no compartimos esa pasión, esa visión de negocio, y cada quien tiene visiones diferentes, va a ser sumamente complicado que se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes piensan emprender con otras personas, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que unificar criterios, que todos vayamos hacia el mismo lugar. Esto, de verdad, hace la diferencia para poder generar un emprendimiento que tenga una visión a largo plazo y no solamente una idea para el momento. Sí es bueno aprovechar las oportunidades, pero es mucho mejor saber hacia dónde vamos aprovechando las oportunidades. Otro punto bien importante que tiene que ver con el título de la conferencia,
la estandarización de los procesos. Cuando hablamos de estandarización, no solamente quiere decir que yo sé programar, sé hacer sistemas. Eso no me va a dar como tal una fuerza para poderlo llevar. Tengo que tener procesos. Cuando hablamos de procesos, no solamente son los procesos que conllevan a la generación del producto o del servicio, son procesos que nos van a conllevar a tener una buena administración, una buena contabilidad, facturación. Todos los procesos que requieran nuestro emprendimiento, tenemos que considerarlos. Les pongo también otro ejemplo que me sucedió en algún momento. Cuando inicié mi primer negocio, iniciamos 3 ingenieros, 3 compañeros de la escuela, recién egresados. Pensábamos que era muy sencillo y en la parte de lo que hacíamos, que eran proyectos de ingeniería, no teníamos problemas. ¿Saben en dónde tuvimos el mayor conflicto? Cuando tuvimos que empezar a facturar, cuando tuvimos que empezar a llevar la contabilidad, cuando tuvimos que empezar a pagar impuestos. Teníamos un total desastre y los clientes nos percibían mal. Nos decían, lo que tú nos ofreces es bueno, pero no tienes una buena estructura. No sabíamos ni siquiera cobrar, cobrábamos muy por debajo de lo que cobraba el mercado. ¿Por qué? Porque pensábamos que nuestro trabajo era inferior. ¿Y eso cómo lo podemos subsanar? Con procesos. Estandarizar los procesos que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante esto? Cuando emprendemos, nosotros queremos hacer todo. Y muchas veces por los recursos tenemos que hacerlo todo. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una buena estructura y vemos hacia futuro, es muy importante que lo estructuremos hacia un crecimiento futuro. Si hoy en día yo soy el área de ventas, yo soy el área de servicio, yo soy el área de producción, yo soy todas las áreas, no está mal, pero sí tengo que saber que en algún momento cuando empezamos a crecer, cuando comienza a desarrollarse el emprendimiento, vamos a necesitar talento humano que pueda cubrir esos puntos. Uno de los principales errores cuando empezamos a dar esta parte de habilidades para emprender es que queremos poner un director general, queremos poner un director comercial, un director de operaciones, y empezamos a hacer una estructura demasiado robusta que no nos ayuda, al contrario. Y luego cuando empezamos a ver los costos, vemos que no es negocio y simplemente abandonamos esto. Entonces, por eso una de las partes fundamentales es gestionar nuestro emprendimiento a través de procesos sistémicos. Nuevamente, un proceso sistémico nos tiene que englobar tanto la parte interna como la parte externa. Cuando nos referimos a la parte externa, nos podemos apoyar de algo que se llama PESTEL, que lo tenemos aquí en la parte de la situación. ¿Qué es el PESTEL? Es la evaluación de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Esto nos conlleva a todo nuestro entorno. Si yo quiero hacer un emprendimiento y no considero la parte legal, recuerden que eso tiene un riesgo. Y ese riesgo puede ser muy alto o muy bajo, dependiendo los controles de los procesos que nosotros coloquemos. Y otro de los puntos también que conllevan a que muchas veces los emprendimientos, las organizaciones, las empresas no se puedan gestar de forma adecuada es el clima laboral. ¿A qué nos referimos con clima laboral? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros compañeros? Inclusive no solamente con los compañeros de trabajo, sino también con los clientes. Por eso es bien importante entender estas principales problemáticas para poder abordar un emprendimiento de forma correcta. Ahora, cuando hacemos un emprendimiento, algo bien importante es el contexto de lo que vamos a hacer. ¿Qué es el contexto? El contexto es tener claro en dónde estamos parados, qué es lo que tengo. Como emprendedores tenemos que tener una claridad total de qué es lo que estamos haciendo y no solamente tener cierto conocimiento, no, tenemos que conocer realmente en dónde estamos parados, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cómo lo estoy generando
Si yo no entiendo el contexto, no sé quiénes son mi competencia, no sé hacia qué clientes debo de llegar, a quién le debo de vender, tenemos un porcentaje muy alto de que nuestro emprendimiento no funcione de forma correcta. Por otro lado, el modelo de negocio. ¿A qué nos referimos con modelo de negocio? Nos estamos refiriendo a cómo nosotros generamos la parte de las transacciones comerciales, o sea, las ventas. ¿Cuál es tu modelo que estás utilizando para poder generar ese emprendimiento que tú quieres? Y al principio, cuando hice la pregunta, algunos de ustedes me comentaban también la parte social. Ujú. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en transacciones económicas, tiene mucho que ver cuál es el emprendimiento que nosotros estamos generando para poder generar una idea realmente que ataque un mercado real y no muchas veces el error que cometemos, que es un mercado ficticio, que no lo conocemos. Y bien, hay veces que ni siquiera conocemos todo esto, pero cuando generamos el emprendimiento, aprendemos de él y conforme vayamos aprendiendo, vamos generando un modelo, una estructura mucho mejor. Pero aquí viene algo importante, tenemos que aprender del negocio, no solamente tenemos que cometer errores. Cuando cometemos un error, se dice que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué es lo mejor que nos puede pasar? Porque ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Cuando no cometemos errores, muchas veces es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque pensamos que siempre las cosas van a salir de manera positiva y muchas de las veces no es así. Por eso tenemos que tener una claridad en esto que estamos generando. Y ahora, si ustedes ven el círculo más azul, nos dice una visión sistémica, estratégica. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vamos, que nuestros clientes se identifiquen para poder generar un modelo de emprendimiento de forma controlada, bajo una estructura de procesos que nos conlleve nuevamente a alcanzar nuestros objetivos. Por eso decíamos al principio, si en un emprendimiento yo no sé cuál es el objetivo, no sé cuál es mi alcance, cuál es el alcance del mercado y qué es lo que tengo, va a ser sumamente complicado. Así que yo les recomiendo que se aprendan estos 3 puntos: contexto de la organización, modelo de negocio y la visión que nosotros vayamos teniendo. Y esto es lo que platicábamos en un inicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué? ¿Qué es lo más importante que tenemos que contestarnos? Ahora, en esta gráfica nosotros vemos una proyección de negocio. Cuando referimos a una proyección de negocio, tenemos que ver, si ustedes pueden visualizar la curva azul, vemos que tiene un valle. Ujú. Quiere decir que nosotros empezamos con una inversión y al principio siempre vamos a tener pérdida. Esta pérdida se denomina curva de aprendizaje. Nosotros cuando iniciamos cualquier actividad que ustedes me puedan decir, siempre tenemos una curva de aprendizaje. Lo importante de esta curva de aprendizaje es poderla visualizar para poderla controlar y disminuir ese tiempo de curva de aprendizaje. ¿Cuál es el problema de los emprendedores? Y esto quiero que se lo lleven muy, muy claro. Que esta curva de aprendizaje, muchos emprendedores no son capaces de sostenerla y piensan que todo va a ser pérdida. Y ahí es cuando la mayoría de los emprendedores dejan su emprendimiento. Y nosotros hemos escuchado, es que no me funcionó, no era lo que yo pensaba, pasaron ciertas cosas, las cosas no se están dando como yo quiero. Y esto no es algo malo, esto es algo bueno y es natural. Siempre vamos a tener estas curvas de aprendizaje. Si nosotros no somos capaces de entenderlas, nuestro emprendimiento nunca va a surgir. Y quiero que se lleven esta pregunta para el final de la sesión cuando estemos en la sesión de preguntas. ¿Por qué las curvas de aprendizaje pueden ser muy largas o muy cortas? Muy bien.
En la parte de la gráfica gris, ahí nos está diciendo que podemos tener, aquí tenemos un pico. En este primer pico que tenemos en 2022, puede ser algo que detonó el mercado sobre lo que yo estaba generando, que detonó a los clientes. Por esta razón, es como cuando tenemos un éxito, pero ese éxito no es real. Ese éxito únicamente es momentáneo. Y si ustedes ven la curva gris, más adelante se mantiene por debajo. Pero ¿qué pasa cuando arriesgamos? Y ese riesgo que tomamos cuando emprendemos, lo hacemos de manera consciente, entendiendo el qué, el cómo y el para qué. Librando la curva de aprendizaje, que nuevamente es lo más complicado, vamos a empezar a tener un crecimiento sostenido. ¿A qué nos referimos con un crecimiento sostenido? Que nosotros vamos a mantenernos y no solamente va a ser algo que fue por el momento. Y tenemos que prepararnos muy bien en diferentes puntos, no solamente en el área de expertise. Ahora, cuando nosotros hacemos la parte de hacia dónde queremos llegar, tenemos que entender que todas las empresas, hablando de la parte empresarial, la parte lucrativa, van a buscar la parte financiera, o sea, la parte económica. La mayoría de los que emprendemos lo que buscamos es una economía que inclusive nos pueda dar libertad financiera para poder hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque actualmente lo que valoramos mucho, y al menos en mi caso, y creo que muchos de ustedes también es, el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos para muchos de nosotros, no tanto la parte económica. ¿Qué tanto tiempo tienes libre? ¿Qué tanto tienes tiempo para hacer lo que te gusta? Y ahora, si un emprendimiento lo llevamos hasta el punto de vista de una pasión que nos guste, ¿esto en qué va a detonar? En que hagamos algo que siempre nos esté llevando al siguiente nivel, a una pasión y no solamente a algo por tener una economía. Ahora, para tener esa economía o ese objetivo que estamos buscando, necesitamos tener clientes. Estos clientes son los que nos van a ayudar a tener una economía. Y ahora viene la parte importante de la presentación también, procesos. Procesos que me digan cómo tengo que vender, procesos que me digan cómo tengo que generar el producto. Y vean cuál es la parte más importante de generar un proceso estándar. Que yo me puedo salir del emprendimiento, puedo quedarme como dueño de negocio, y ahorita vamos a ver cómo se va a dar esa parte, para que pongamos gente que pueda ejecutar los procesos y en esa ejecución de procesos logremos estandarizar para que nuestro negocio lo pueda operar cualquier persona, no solamente el dueño de la idea, el que inició. Que hay mucha gente que inicia emprendimientos, y perdón que lo diga de esta forma, nos volvemos esclavos de nuestro propio negocio y no podemos salirnos, tenemos que estar involucrados siempre. Algo importante es, hay que salirnos de eso para poder generar realmente un negocio e ir al siguiente nivel. Y como último punto, y uno de los más importantes desde mi consideración, es el aprendizaje y crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto nos capacitamos? Actualmente, en diferentes redes sociales nos están vendiendo mucho la idea de que emprender es muy sencillo y nos dan ideas muy fáciles para llegar a ese objetivo. Quiero decirles que el emprendimiento no es un camino sencillo. Claro, para algunos de nosotros puede ser más complicado, para otros más sencillo, pero al final del día hay que entender que si no estamos capacitados, que si no estamos estudiando todo el tiempo, no vamos a poder generar algo que realmente perdure. Generar un negocio es fácil, pero que se mantenga en el tiempo y que crezca, eso es lo complicado. Entonces, siempre tenemos que estar en constante capacitación, siempre. Y no me refiero a una capacitación solamente de una institución, sino también podemos ser autodidactas y podemos generar ese conocimiento que hoy en día, gracias a Internet y muchos medios, somos capaces de tener acceso al recurso más importante que son los datos. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Cuando iniciamos un negocio, muchas veces tenemos la idea de que necesitamos una alta inversión
que necesitamos invertir mucho dinero y esto no siempre es así. Hay una palabra que me encanta que se llama apalancamiento. Nos podemos apalancar de un amigo, de un familiar, del banco, de instituciones de gobierno, para poder tener ese recurso inicial para poder iniciar. Inclusive algo que me gusta y quisiera que también se lo llevaran mucho, es que un negocio lo podemos apalancar con el cliente. Ustedes van a iniciar su primer proyecto como emprendedores, pero no tienen capital. Busquen a esa primer persona que crean ustedes, inicien el proyecto y de lo que le van a cobrar, soliciten un anticipo. Ese anticipo que les sirva para generar el proyecto. Y hasta el final, cuando entreguen el proyecto, se pueden llevar el resto del 100% y ese va a ser su utilidad. Esa utilidad o ese margen que les está quedando se puede reinvertir. ¿Qué es la reinversión? Si yo cobré un proyecto en 100 pesos, le dije a mi cliente, dame 50 pesos para iniciar y mi utilidad fue de 50 pesos, podemos volver a meter esos 50 pesos a otro proyecto y así podemos ir escalando, de tal forma que no siempre necesitamos un alto capital. Esta es una de las principales razones por la cual muchas personas, muchos emprendedores, terminan antes su emprendimiento o no lo generan de forma correcta. Si alguien les había dicho, necesitamos dinero para iniciar, hoy quiero que se lleven desde su punto de vista que no necesitamos una inversión alta en capital para iniciar. Por eso también les hacía referencia que tenemos también el capital industrial, toda esa parte intelectual que nosotros podemos generar, las ideas, y podemos buscar a alguien que tenga el ingreso o la parte económica y hacer una sinergia. Con eso podemos generar realmente un negocio. Y ahora viene el otro punto, que es algo que creo que debe de ser muy, muy importante, que es la colaboración. Tener un conocimiento pleno del negocio, de lo que vamos nosotros a generar. Muchas veces estamos acostumbrados a competir. ¿Qué quiere decir esto cuando empezamos a competir? Que prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es ver qué está haciendo la otra persona y pensamos que le va bien y vamos a hacer exactamente lo mismo. Este no es el camino. Tenemos que aprender como sociedad a colaborar para ser competitivos como sociedad, no ser competitivos de forma individual. Y hay muchísimas formas que nos ayudan a ser competitivos de forma colaborativa. Por eso se dice que hay 3 formas de aprendizaje. La primera de esas formas es el aprendizaje individualista. El segundo es el aprendizaje competitivo. Y el tercero es el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es lo correcto, desde mi punto de vista? Un aprendizaje competitivo colaborativo. Ahora, cuando nosotros empezamos a emprender, vamos a entrar en un ciclo. Este ciclo, ¿qué quiere decir? Yo tengo la idea, soy el emprendedor, la empiezo a llevar a cabo. Dentro de ese emprendimiento, por lo regular, siempre nos volvemos autoempleados. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos para el mismo negocio. Pero tiene que llegar ese momento en que te salgas. Cuando te sales, ya te puedes denominar, ¿sí?, dueño de negocio o empresario. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí viene la parte importante y la parte más interesante, yo creo que de esta conferencia. Cuando somos emprendedores, una recomendación es, hay que identificar lo que nos gusta. Y muchos dicen también en lo que somos buenos, porque muchas veces tenemos una pasión muy grande, pero no tenemos la forma. Tenemos que ver cómo lo tenemos que generar. Si no tenemos mucho conocimiento, podemos apalancarnos de otras personas. Les pongo un ejemplo. Tengo un amigo de la infancia que siempre quiso ser médico. Nunca consiguió quedarse en ninguna escuela de medicina, pero hoy día tiene una clínica y tiene médicos que trabajan para él, ¿sí? Y platicando actualmente con él me dice,
abordé mi sueño desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. ¿Sí? No logré ser médico, pero ahora me siento muy bien, porque si hubiera sido médico apoyaría a una sola persona a la vez. Ahora puedo apoyar a muchas personas porque tengo todo un equipo de médicos. Ujú. Y eso es bien importante, aprender a ver los contextos desde diferente punto de vista. Ujú. Después podemos generar esa tormenta de ideas donde vamos a empezar a ver diferentes puntos. Ahora, viene una decisión. ¿Realmente lo que yo quiero está alineado a lo que me gustaría en el futuro sobre mi vida? ¿Estoy consciente de lo que conlleva? Si no, si no es así, yo les diría, regresen, piensen muy bien esa parte. Si sí está alineado nuestro plan de vida a lo que nosotros queremos, ahora tenemos que preguntarnos, ¿realmente es posible realizar esto? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Si no es posible, tenemos una opción. El ejemplo que les decía, no soy médico, pero me puedo apalancar con médicos. Entonces sí hay una forma de hacerlo. No tengo el capital, no tengo el dinero para hacerlo. ¿Me puedo apalancar? Sí, entonces adelante. Ahora, lo que yo espero, ¿ese ingreso es adecuado o no es adecuado? A partir de aquí tenemos que generar una plataforma y esa plataforma son los procesos a lo que referimos esta conferencia. ¿Qué procesos necesito para poder generar ese negocio, ese emprendimiento? Cuando lo tenemos, ¿qué creen? Pasamos al siguiente punto. Nos volvemos autoempleados. Ahora tenemos que trabajar dentro de mi propio negocio. Podemos lanzar el producto, verificamos si lo que estamos recibiendo es adecuado. Si no, podemos empezar a innovar, empezar a buscar opciones que nos conlleven a que el ingreso sea el correcto. Ahora, ajustamos los procesos para tener control sobre ellos y que nuestro negocio pueda ser estandarizado. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Realmente es eficiente esto que estoy haciendo? ¿Realmente me está generando un valor agregado? Si no es así, ¿cuál es la recomendación? Ajústalo. Ujú. Si no te está dando el resultado, ajusta. No sigas operando si no ajustas. Pero ahora bien importante, tenemos que medir. Cuando hablamos de este cuadrito que dice ajusta los procesos, quiere decir que tengo que medir. Lo que no puedo medir, no lo puedo controlar. Y lo que no puedo controlar, no lo puedo mejorar. Y lo que no puedo mejorar, siempre se va a degradar. Eso nos lo dice Kelvin. Ahora, después de que ya tengo mi estructura de negocio, sálganse, no se queden dentro, como recomendación. Si les gusta y quieren hacerlo, pues empiecen a aperturar más, empiecen a generar más ideas. Y no solamente hablo de la parte económica, sino también de la parte social, como lo comentaron. Ahora, ya cuando estamos en la parte de empresario, ¿qué sería lo conveniente? Formar un comité o alguien que nos pueda administrar ese negocio. Podemos hacer asambleas, podemos hacer ese punto que nos ayude y ahora volvemos a evaluar. ¿Nuestro negocio tiene crecimiento? Si no tiene crecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Ujú. Empezar a hacer los ajustes, empezar a evaluar para que lo tengamos. En el momento que nosotros vemos que sí tenemos un crecimiento, ahora sí, deja a alguien de responsable en ese negocio, salte y ¿qué creen? ¿Qué dice al final? Si funciona, regresa a ser un emprendedor. Entonces, un empresario, alguien que tiene varios negocios, siempre va a ser un emprendedor, porque siempre está buscando nuevas opciones. Ujú. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que a mí me gusta mucho, ¿sí? Poder ver proyectos nuevos. Ahora, no siempre pensemos en el producto, pensemos en la experiencia. ¿Qué experiencia deja tu producto? Y si ustedes lo ven, los productos hoy en día no solamente se enfocan en esa parte, sino también se enfocan en qué, en la experiencia. ¿Qué tanta experiencia le puedes dar? Y pasamos a este y uno de los últimos puntos. Tu producto puede ser un commodity. ¿Qué es un commodity? Un producto que no tiene diferenciación. Después de ese producto le podemos dar una producción
esa producción lo llevamos a una personalización y a partir de ahí generamos una experiencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver el valor del cliente. Si nosotros vamos al tianguis a comprar 1 kilo de naranja, ese es un commodity. Lo podemos comprar en cualquier puesto que nosotros lo veamos. No tiene una diferenciación real. ¿Cuál es el valor que yo le voy a dar a un producto que pueda adquirir en cualquier lugar? Es muy bajo, pero si ese producto ya tiene una diferenciación, le damos una producción, puede ser un empaque, puede ser una transformación del producto, la gente le da un valor mayor. Si ese valor le damos una personalización, adquiere un valor mayor. Y si ese valor mayor lo llevamos a una experiencia, no tenemos prácticamente competencia, porque me van a buscar por la experiencia que yo doy sobre mi producto y no solamente por el producto, que esto es algo bien importante. ¿Sí? Si tú vas a emprender algo, pregúntense, ¿por qué me tienen que elegir a mí? ¿Qué es lo que yo les doy diferente? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Yo les puedo dar el producto a una mayor rapidez. ¿Cuál es esa propuesta que nosotros estamos entregando? Y esa experiencia nos da un valor. Y si lo vemos en esta gráfica, ¿qué es lo que nos da? Un valor para el cliente. Y bueno, con esta lámina termino. Para que entremos a una ronda de preguntas. La presentación se las voy a compartir a la institución para que se las puedan proporcionar y que tengan un poquito más y la puedan ver detalladamente. Estoy agregando otros slides que yo creo que les pueden servir para poder ya entrar a esa sesión de preguntas. Pero quiero terminar con este slide, la experiencia en el valor. Muchas veces nuestro costo, vamos a poner un ejemplo, para hacer un jugo de naranja. Nuestro costo para una empresa muy grande, su costo puede ser muy bajo. Y si yo estoy empezando como un emprendedor, como no tengo maquinaria, no tengo muchas cosas, mi costo es muy alto. Pero si ustedes piensan en valor, el costo no importa, porque el valor es lo que realmente el cliente compra hoy en día y no solamente ese punto. Muchísimas gracias y escucho sus preguntas para ver si tienen allí algún tema. Ok, maestro, bastante interesante. ¿Podemos dejar de compartir la pantalla para entrar a la ronda de preguntas, por favor? Claro que sí. Ok. Ok. Maestro, este es un tema que generalmente pues genera muchísimo interés y hemos seleccionado las preguntas más representativas, digamos. En primer lugar, ¿cómo podemos lograr empatizar con el cliente? Ok, hay técnicas, y yo les recomiendo, y apúntenla, que se llama mapa de empatía. Esta técnica o esta herramienta nos ayuda a entender qué es lo que busca nuestro cliente. Y esto también se le denomina prototipado. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a vender, volvemos al tema de jugos de naranja, ¿qué cliente es el que me va a comprar? Ah, o que me va a comprar el señor Pedro, que tiene 30 años, que vive cerca de aquí, y empezamos a buscar esas características. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que ve el señor Pedro? ¿Qué es lo que hace el señor Pedro? ¿Qué es lo que piensa el señor Pedro? ¿Cuáles son sus principales dificultades? ¿Y cuáles son los beneficios que él espera? Si logramos contestar estas preguntas, entonces podemos traer a muchos señores Pedro. Y así lo podemos hacer con señoras Carlas y con toda esta parte. Esta herramienta se la recomiendo mucho, es muy sencilla y nos ayuda a entender cuál es mi cliente ideal, cuál es el cliente que yo quiero. Y de esa forma podemos empatizar de una manera técnica y muy sencilla. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Hay un mejor momento para emprender un negocio? El mejor momento es el ahora. Siempre tenemos esta pregunta, pero recuerden esto, si siempre estamos pensando, y la siguiente semana inicio, y la siguiente semana inicio, va a ser sumamente complicado, porque nunca va a llegar ese día. El mejor momento es prepararse, tampoco se trata de iniciar sin nada, pero pónganse un plan de trabajo.
que ese plan de trabajo tenga una fecha de caducidad. Es decir, tengo unas 3 semanas para preparar todo mi negocio, para hacer el análisis, y en 2 meses voy a iniciar o voy a iniciar. No hay opciones. ¿Sí? Porque si nosotros siempre empezamos a postergar esta parte, se los digo por experiencia, nunca vamos a iniciar. Entonces, háganlo, pero preparados. Perfecto. Estamos hablando de cómo crear valor para nuestro negocio. ¿Cómo crear valor? Esa parte es fundamental. Si yo quiero crear valor, ¿qué tengo que conocer? Analizar bien mi competencia, tanto productos y servicios complementarios como suplementarios. Una vez que yo analicé mi mercado, más bien mi competencia, ahora analizo a quién le estoy vendiendo. A partir de eso, yo me puedo preguntar, ¿realmente lo que yo estoy haciendo agrega valor con respecto a la competencia? ¿Agrega valor con respecto a lo que el mercado o mis clientes esperan? Si la respuesta es no, hay que cambiar nuestro contexto. Y les puedo decir algo que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo. Una piedra puede tener un valor simplemente para ponerlo sobre papeles para que no se vuelen del escritorio, o se la podemos poner en la espalda y puede tener inclusive algún tema médico que nos pueda ayudar a aliviar un dolor. Y el valor de esa piedra depende del contexto, no depende de la piedra. ¿Y ese contexto quién lo genera? Ustedes, emprendedores. Bien. ¿Qué tanto se puede extender la curva de aprendizaje antes de abandonar nuestro emprendimiento? Hablaba de que a veces puede ser corta, a veces puede ser larga, pero si es demasiado larga, puedo desmotivarme. ¿Cuánto puedo aguantar yo como empresario, como emprendedor? Esa es una pregunta bien importante porque les decía, la mayor parte de los emprendedores, aquí es donde decimos, ya llevo 3 meses que no llevo vendido nada, gracias, me vuelvo a contratar en una empresa. O hay emprendedores que llevan hasta 1 o 2 años. Esta curva de aprendizaje, ¿de qué va a depender? Desde mi punto de vista, depende del conocimiento del negocio y depende de las relaciones que tengamos. ¿A qué me refiero con relaciones? No tenemos que actuar solos. En este mundo, nosotros como seres humanos somos seres sociales. Tenemos que ayudarnos, tenemos que encontrar esas conexiones. Muchas veces queremos solucionar algo y nos aferramos a que yo puedo, yo puedo, yo puedo, cuando la solución puede que esté en la persona de al lado. Entonces, volvámonos seres comunicativos, seres que podamos expresar nuestras problemáticas, nuestras necesidades, y nunca, 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 y esto se los digo bien, nunca despreciemos una idea de ninguna persona, porque hay ideas que parecen que no tienen sentido y son las que realmente tienen más éxito. Entonces, volvámonos seres comunicativos. Un emprendedor, y se los digo bien, no puede ser una persona que no hable, que no se relacione. Tenemos que comunicarnos y comunicarnos de forma efectiva y eficiente. Ok. ¿Es lo mismo emprender que tener un negocio? Podemos verlos de diferentes formas. ¿Por qué? Cuando emprendemos, les decía que también tenemos intraemprendedores, que podemos llamar lo que es el emprendedor que genera ideas, genera innovación desde dentro de una organización. Y tenemos el emprendedor que inicia un negocio, que inicia una actividad. Emprender nos refiere al tema realmente de generar ideas y generar valor. No solamente económico, mencionaban también valor social. ¿Sí? Emprender es alguien que se arriesga, que toma decisiones y que genera algo con lo cual estamos conformes. Bien. ¿Cuáles serían las características más importantes que me recomendaría tomar en cuenta si hoy quiero iniciar mi negocio? Excelente pregunta. El primer punto, realmente hay que hacer una estructura del negocio, contemplando, y si gusta anotarlo, 3 puntos bien importantes. La parte administrativa, la parte operativa y la parte comercial. Tenemos que abordar estos 3 puntos. Si nos falta uno, mejor no inicien y reestructuren. La parte comercial es la parte de las ventas, la parte de la mercadotecnia. La parte operativa o de operaciones es lo que yo hago. Si genero un servicio, si hago un producto. Y por último, la parte administrativa. Si no tenemos una administración,
va a ser sumamente complicado que generemos realmente un emprendimiento que pueda ser sostenible en el tiempo. Bien, maestro. Eh, Hablando de aptitudes y actitudes, cualquiera de nosotros, de las carreras que estamos aquí, podemos emprender. Totalmente. El emprendimiento no tiene distinción absolutamente de nada, ¿sí? Lo mismo lo puede hacer un contador, un ingeniero, cualquier persona, inclusive alguien que ni siquiera tiene experiencia ni el conocimiento. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros conocemos a comerciantes que tienen un muy buen negocio sin siquiera conocer o tener habilidades? Y yo siempre he dicho, la carrera, ¿qué es lo que nos da? Y por eso es bien importante la escuela. Nos da una estructura, nos da un conocimiento. Ahora, conllevemos ese conocimiento que nos da la academia con la parte de la vivencia. Empiecen a vivir. Un emprendedor no es alguien que está solamente esperando detrás de las cortinas. Un emprendedor es el quien va adelante y que se arriesga. Solamente la recomendación, midan el riesgo, pero cualquiera puede emprender. Y de hecho creo que el país, el mundo necesita cada vez más emprendedores de los que actualmente habemos. Y no tengan miedo, si fallamos una, dos, tres, cuatro veces, es normal, ¿sí? Sí, los que ya llevamos un poquito más en esto, ya estamos muy raspados, pero seguimos adelante. Y entonces, arriésguense. Bien, están preguntando si hay un mejor negocio para emprender en este 2021. Bueno, un punto, y aquí cada quien va a tener una opinión diferente, pero de acuerdo a los datos que yo tengo, la parte tecnológica es algo que está teniendo muchísimo impacto. Ventajas de la parte tecnológica: un bajo costo, una baja inversión y un alto impacto. ¿Por qué? Porque esta pandemia, de acuerdo a diferentes estudios, nos refiere a que tuvo una aceleración de hasta 5 años. Es como si hoy estuviéramos 2026, 2027. Entonces muchas empresas, muchos negocios no han dado esa transformación digital. Pero ojo, esto no quiere decir que váyanse todos por tecnología. Solamente es uno de los vectores que yo veo de una forma de crecimiento rápida, con una baja inversión, pero tenemos un mundo importante. Pero súmanse a la parte digital. La parte digital lo que hoy en día nos ayuda es a tener costos muy bajos y poder iniciar. Bien, ¿qué tanto el servicio hace la diferencia en mi emprendimiento? Ofrecer un buen servicio. Es algo clave, como lo mencionábamos hace un momento, la experiencia, y eso llévenselo siempre. Experiencia, experiencia, experiencia. No solamente ofrezcan el producto, eso lo puede ofrecer cualquiera. Ofrezcan algo más. Ajá. Y el servicio, la atención, es un diferenciador muy fuerte. Hay compañías muy grandes que el servicio no es tan bueno. Y una compañía pequeñita, de 2 personas, una persona, que ofrece un servicio personalizado, con una alta experiencia, puede ganarle a una licitación a una grande empresa solamente por la calidad del servicio. Bien, ¿cómo puedo saber si estoy preparado para ser mi propio jefe? Realmente no es fácil. Ajá. Pero ¿qué les puedo decir? Un propio jefe es un autoempleado, como lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo saber si estoy listo? Muy fácil. Los números siempre van a hablar. Ajá. Cuando hablamos de la parte, vamos a llamar de negocio, ¿no? La parte lucrativa. Pero realmente esta pregunta la podemos llevar desde un plano superior, ¿sí? Pero liderazgo tiene que conllevar en arriesgar, en siempre ir adelante. Un buen líder siempre es el que va a la cabeza y el que respalda a su equipo. No solamente el que va a la cabeza y que si su equipo se equivoca, tú te equivocaste, ¿no? Por ahí se dice que la responsabilidad se debe de compartir. Ok. En la mañana hablábamos, maestro, mucho del miedo al fracaso. Aquí hacen esta pregunta otra vez, muchas veces. ¿Qué alternativas puedo tener si mi negocio fracasa? Hay que buscar alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense de la piedra, y eso siempre llévenselo en la mente. Muchas veces nos aferramos a querer hacer algo, y en ese estar todo el tiempo, tratar de generar algo, nos puede conllevar a entrar a una etapa de frustración.
a estar en este punto de que no logro salir y ya no sé qué hacer, cambien, véanlo desde otro punto de vista. Vean a la piedra que tiene otras aristas, que tiene otra forma. Porque de verdad, nos aferramos demasiado a ciertas circunstancias y cuando nos aferramos no logramos salir de este punto. Y recuerden, el fracaso no es malo. Lo que sí es malo es equivocarse en los mismos errores más de 2 veces. ¿Sí? Yo creo que muchos dicen que nada más una vez. Yo digo que podemos equivocarnos 2 veces en un mismo error. Perfecto. Hablan también mucho del capital, maestro, de cómo conseguir este capital. Por ejemplo, ¿qué pasa si soy un nuevo emprendedor? ¿Qué hago en caso de que no me den el adelanto, no me paguen? ¿Cómo puedo conseguir capital? ¿Qué estrategias me recomienda para hacerme de capital? Tenemos diferentes. Acuérdense, la palabra clave, apalancamiento. Podemos ir a instituciones bancarias, solamente que recuerden que necesitamos garantías y luego la tasa es bastante alta, la tasa de interés. Tenemos también apoyos gubernamentales. El gobierno tiene muchísimos programas que son muy desaprovechados. Tenemos algunos programas que son, se me olvidó el nombre. Bueno, estos programas no tenemos que pagarlos. Ajá. Ya recordé, es a fondo perdido. Ujú. Nosotros como tal pedimos ese fondo y si nuestro negocio funciona, no tenemos que regresar ese dinero. Y si no funciona, simplemente se cae. Es una opción bastante interesante. Tenemos inversionistas ángeles, hay diferentes plataformas. De hecho, en la presentación que les mando, viene uno de los slides hasta abajo, diferentes páginas donde ustedes pueden buscar inversionistas que crean en su proyecto para que puedan adquirirlo. Pero la que a mí más me gusta es inviertan con el propio cliente. Alguien que crean ustedes, nada más no le vayan a fallar y apalánquense económicamente de su primer cliente. Eso, desde mi punto de vista, es una estrategia muy, muy fuerte. Hablamos también ahora de empresas familiares, maestros. Sabemos que muchos emprendimientos se realizan en familia, pero de pronto empieza a haber una relación pues ya conflictiva entre los colaboradores por la lucha de poder. Entonces, hay varias preguntas relacionadas a esto, de cómo debe ser la relación de los colaboradores si todos somos familia. Ok, esta parte sí es muy, muy, muy buena porque yo he trabajado en consultoría con varias empresas familiares. El principal problema es que no separamos las cosas. Nos conlleva mucho la parte sentimental. Los negocios, por ahí se dice que son fríos. Si nosotros hacemos procesos y dentro de los procesos que generamos tenemos indicadores, o sea, mediciones, eso nos va a conllevar a saber si un colaborador, así sea mi hermano, mi padre, está dando resultados o no está dando resultados. Pero no se guíen por la parte emocional, sentimental. Guíense por los resultados medibles. Todo lo que hagamos tenemos que medirlo. Es la única forma de saber si lo que hacemos está dentro del parámetro que yo quiero o no está dentro del parámetro que yo quiero. Y con toda la tristeza, si algún familiar no está dando resultados y eso lo podemos ver realmente con números, pues creo que no es la persona que debe de estar con nosotros. Ok. Maestro, me está preguntando también, esta pregunta la hicieron en la mañana. Evidentemente estamos viendo que tenemos alumnos aquí que se quieren asociar. Estamos hablando de 9 carreras. Y preguntaban en la mañana qué pasa si nos asociamos los administradores con los abogados, con los ingenieros, con los diseñadores, con los de mercadotecnia, para poder realmente generar una empresa completa. En este caso, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Por qué insisten en este punto, maestro? No, esa parte es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque recuerden, y yo se lo sigo por mi experiencia, cuando yo inicié mi primer emprendimiento, 3 ingenieros, una sola misma área, y tuvimos demasiados problemas. Quebramos al poco tiempo. Y les mencionaba, tenemos que ser colaboradores. Imagínense todo el abanico que ustedes tienen en estas carreras. Pueden abarcar las 3 áreas que les comentaba, la parte administrativa, operativa y comercial. Y entonces el porcentaje de éxito va a ser mucho más grande que si queremos hacerlo desde una sola perspectiva.
Entonces, es excelente que se asocien entre ustedes para que puedan generar emprendimientos altamente impactantes y no solamente emprendimientos que sean o que se formulen en una sola disciplina. Pero para esto formen comités y formen procesos, porque si no se van a terminar peleando en algún punto. Ok, están hablando ahorita también en el chat de la relación costo-beneficio, maestro, en este emprendimiento. Ah, ok. Pues miren, realmente tenemos que verlo de esta forma. Muchas veces, no siempre el costo de inversión va a ser igual al beneficio. Recuerden que tenemos un punto de equilibrio y esa curva de aprendizaje. ¿Sí? No se desesperen. Recuerden que siempre tenemos que tener un capital de pérdida, porque al inicio siempre vamos a estar teniendo diferentes pérdidas, pero va a llegar un momento que logremos subsanar esta curva de aprendizaje y en ese momento vamos a ver que las cosas van bien. Pero no porque van bien, quiere decir que siempre van a estar así. Tenemos que ir desarrollándonos y creciendo en conjunto para que esta relación costo-beneficio, en algún momento el beneficio siempre sea mayor y obtengamos utilidades y no solamente pérdidas. Pero aquí bien importante, si tienen pérdidas, no se asusten, es normal. Okay. Nos ponían en el chat hace un momento, perdón, no alcancé a leer la pregunta. ¿La puede usted hacer a viva voz, un alumno de Derecho? ¿No? Ok. Maestro, y nos están haciendo aquí una pregunta, sería con esta con la que podamos cerrar esta ponencia, esta charla. ¿Cómo logró usted, siendo un ingeniero, llegar a ser un emprendedor? Ok, esto es bien interesante porque como ingeniero, y perdón que contextualice o globalice, somos un poco cerrados. Yo me consideraba una persona muy cerrada, que yo decía 2 más 2 son 4. En el emprendimiento me estoy dando cuenta que 2 más 2 puede ser silla, puede ser una fruta, puede ser lo que sea. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que tener la mente totalmente abierta. No tenemos que ser cerrados y decir esto lo vi en la escuela, esto debe de ser así, no. Siempre tenemos que ser muy abiertos. Si nosotros logramos formar esa empatía con el mercado, con los clientes, y además de ello, podemos encontrar esa conexión que nos ayude a ser abiertos, van a ver que todo cambia. Ajá. Hoy en día yo siento que ya no soy un ingeniero, ¿sí? Realmente me considero más un administrador, desde el punto de vista que ahora tengo que entender muchos conceptos y algo bien importante, que no puedo ser bueno ni nadie es bueno en todo. Siempre vamos a necesitar de alguien y eso creo que es lo más importante, aceptar tus límites, tus limitaciones y saber cuándo necesitamos pedir ayuda y no frustrarnos. Porque si nosotros siempre queremos salir por orgullo, muchas veces es un buen camino, pero no es el camino más adecuado. Ay, me están pidiendo que exponga esta pregunta, perdón. Adelante, adelante. Me dicen que si usted realmente nos motivaría, hablando de estudiantes, nos motivaría a emprender un negocio. A ver, ¿me podría formular otra vez la pregunta? Porque como que no la Sí, entendí muy bien. ¿usted realmente nos motivaría, nos Ah, impulsaría ok, ya entendí. para poder emprender un negocio siendo estudiantes? No, por supuesto, o sea, yo me arrepiento y se los digo, tengo ahorita 32 años, pero si yo hubiese empezado a los 10 años, a los 12 años, hubiera sido formidable. Es lo único que me arrepiento de mi vida, no haber empezado antes. Cuando yo egresé de la escuela, hice un negocio, pero a la vez entré a trabajar en una empresa. Me ayudó mucho trabajar en la empresa, pero hoy en día dije, no necesitaba la empresa. Saliendo de la escuela o mucho antes, pude haber empezado y esa curva de aprendizaje que tanto les estoy hablando y que a lo mejor ya la escucharon demasiadas veces, hubiese sido menor. Yo me tardé muchos años para poder crear algo que pues ya fuera sustentable, pues me pudiera dejar un ingreso sin que yo estuviera presente. Y mucha gente, familiares, amigos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Ya salte, te ves todo desvelado y muchos puntos. Pero al final la satisfacción, no solamente del punto en el que estoy ahorita,
sino el punto que me llevó a hacer todo esto fue sumamente satisfactorio porque me di cuenta que yo soy un emprendedor realmente de sangre, ¿no? Como sé que muchos de ustedes lo son, entonces arriésguense, no pasa nada. Ay, dice, para emprender es importante tener experiencia. No, para nada, para nada, para nada. Y fíjense que esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahorita en el mundo laboral hay muchas generaciones. Tenemos gente de arriba de 60 años trabajando con gente de 19, de 18 años, y cada uno tiene una percepción diferente. Lo que le llamamos baby boomers, millennials, centennials. Pero ese juego de generaciones es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que ya es un poco más grande, le falta el enfoque de la persona más joven. Si aprendiéramos a escuchar y aprendiéramos a entender, muchas de las mejores ideas vienen de la gente joven, porque todo el mercado que se va a volver consumista son los que tienen su edad. Entonces, eso a mí me encanta, escuchemos a todos, ¿sí? No hay opinión mala, por eso la experiencia no necesariamente es igual a éxito. Conozco muchos emprendedores que empezaron después de los 50, 60 años y empezaron a aprender muchas cosas que su experiencia no se las dio. Entonces, que no les engañen de que si no tienen experiencia no saben, ¿eh? Eso es mentira desde mi punto de vista. Ok, vuelven a hacerme, por favor, me gustaría mucho que el alumno de Derecho que nos está haciendo esta pregunta, vuelve a hacer la pregunta, no la alcanzo a leer, por favor. Y Daniel Solís, también pudiera usted decir su pregunta a viva voz. Bueno, maestro, van a quedar en el tintero, yo creo que muchísimas más, pero sí estaríamos realmente, para emprender en un negocio, ¿qué se necesita para no fracasar? Caray, siguen llegando. Ok, no, no hay ningún problema, digo, yo tengo disponibilidad en tiempo, también hay que considerar la disponibilidad de la conferencia por parte de ustedes, pero creo que estas preguntas son importantes y sí hay que contestar en su mayoría porque esto nos puede ayudar mucho a dar el siguiente paso, ¿no? Porque les digo, siempre estamos así como si vamos a empezar y al final nos quedamos atrás. Entonces, fracasar, eso yo no se los puedo decir. ¿Por qué? Porque eso es algo que tienen que vivirlo. Y perdón que se los diga. Tenemos que tener ciertas desviaciones. Claro, fracasar esa palabra no me gusta mucho, más bien desviaciones del objetivo. Una decisión siempre nos va a conllevar a un resultado. Ese resultado puede ser muy cercano al objetivo o muy alejado. ¿Qué es lo importante de esa decisión que tomemos? Que tratemos de que tengamos controlado el riesgo y que eso nos conlleve a acercarnos más al objetivo. Entonces, esas desviaciones tenemos que ir aprendiéndolas poco a poco para tratar de llegar al objetivo. Ok. Daniel Solís, ¿quiere usted hacer su pregunta, por favor? ¿Es posible? Sí, sí, maestra. Ok. Bueno, es que yo siempre he tenido la duda de que yo he visto que una buena forma de emprender es creando este método de agencias o plataformas digitales, pero de manera en la que, por ejemplo, los primeros 3 clientes más o menos, o las primeras 3, 4 empresas que nosotros ofrezcamos esta plataforma o esta plataforma digital sea de manera gratuita, para ver si estas obtienen beneficios en esas empresas para que después se puedan cobrar a las otras empresas que se quiera poner en práctica esta plataforma que se crea. Entonces no sé si es conveniente o desde el inicio empezar a cobrar. Miren, es que tenemos diferentes formas. Algo que sí les recomiendo es piloteen su producto. Y no solamente hablo de un producto digital. Pilotear el producto, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos, como tal, ver cómo se comporta nuestro producto en el mercado. Y con base en ese comportamiento empecemos a modelar el producto final. Estas plataformas, y por eso les digo que la parte digital nos ayuda mucho hoy en día, podemos empezar a probar nuestro producto, qué tanta aceptación tienen. Y entonces, con base en esas pruebas, podemos ir construyendo nuestro producto final. ¿Por qué? Nuestro producto no es para nosotros. Ese es uno de los principales problemas. Porque pensamos que porque para mí el producto es el más formidable y tiene todas las ventajas, no quiere decir que el cliente es lo que quiera. Un producto no es para mí,
es para el cliente. Entonces hagan pruebas, modelen sus productos para que realmente quede. Hay empresas que luego dicen, un paréntesis rápido, yo soy la mejor empresa, líder mundial y un montón de cosas. Ok, ¿eso la gente lo quiere escuchar? ¿O qué es lo que quiere escuchar la gente? La gente quiere escuchar, o el mercado, qué necesidad, qué dolor vas a resolver sobre mí. Y para eso le sirve mucho la parte del pilotaje. Ok. Pregunta también si ofrezco mis productos en redes sociales, ¿me puedo considerar un emprendedor? Claro, o sea, un emprendedor es alguien, un niño que va con el vecino y le vende un juguete. Ajá. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a generar esa parte, ¿sí? O sea, no solamente piensa en un emprendedor que ya está facturando bastante dinero, que tiene una estructura, que tiene oficinas, no, o sea, hay niveles de emprendedor, sí, pero recuerden, desde el punto de procesos que les puse, pasamos de ser un emprendedor, un autoempleado, pudiendo llegar a ser un empresario, regresamos a ser un emprendedor. Entonces el emprendedor es aquel que tiene ideas y que las lleva a cabo. Estaban haciendo una pregunta en el chat hace un momento, ¿cómo incrementar la evaluación o la evaluación de mi empresa? Ok. Bueno, eso tiene que ver con las ventas directamente, ¿sí? ¿Cuánto vendes y cuál es la proyección que tiene tu empresa en ventas? Porque de repente se crean muchas burbujas, que realmente hay empresas que se evalúan a un nivel muy, muy alto, cuando realmente no es así. Lo real es saber cuánto estás vendiendo hoy, cuál es tu desplazamiento anual, y sobre eso puedes hacer la evaluación de tu empresa o de tu negocio, pero con respecto a las ventas, no con respecto a especulación. Ok, están preguntando también en el chat, ¿cómo puedo aprender a quitarme el miedo? Inicien con algo sencillo, o sea, empiecen a vender maquillaje, empiecen a vender zapatos, algo muy, muy sencillo que les empiece a quitar ese miedo. No inicien con algo muy grande si no se sienten capaz, vayan escalando poco a poco. Ujú. Empiecen a salir, empiecen a hablar con desconocidos, empiecen a generar la personalidad. Yo, como les decía, era una persona un poquito callada, como que no me abría mucho, y cuando empecé a aprender, solito el emprendimiento me dijo, tienes que cambiar tu forma, y ahora creo que soy un buen vendedor y me gusta muchísimo la parte comercial. Ok, maestro, pues de verdad que este tema da para muchísimo más, siguen quedándonos muchas preguntas. Y nos preguntan si va a dejar usted la presentación. Hace un momento comentó que sí, ¿verdad? Sí, les voy a dar la presentación junto con todos los slides, porque vienen más cosas todavía. Entonces, si les pudieran servir, inclusive les estoy dejando al final mi correo electrónico si tienen alguna pregunta. No les prometo contestarles de inmediato, pero sí en algún momento les puedo contestar alguna inquietud que tenga. Ok, vamos a hacerles llegar entonces ese correo para que podamos acercarnos si tenemos todavía más dudas. Y maestro, realmente nos ha abierto el panorama del emprendimiento de una forma maravillosa, lo hace más fácil, más accesible, y de verdad que muchos de los que nos acompañan esta tarde, pues sí tienen esa semillita de poder ser emprendedores. También nos han acompañado padres de familia a lo largo de este día. Pues agradecemos muchísimo, maestro, su participación, y vamos a proceder a entregar el diploma. Maestro, vamos a proceder a entregar su reconocimiento. Centro Universitario Oparín otorga el presente reconocimiento al maestro José Alberto Calderón Gutiérrez por su participación en la 12ª jornada multidisciplinaria con el tema Estructura de emprendimiento en forma sistémica. Firma este documento nuestro rector, el maestro Raúl Sadok Ríos Ortega, 6 de mayo de 2021. Maestro, en este momento estamos haciendo la entrega de esta manera, pero en cuanto pues las condiciones lo permitan, se lo haremos llegar con muchísimo gusto de manera presencial, agradeciendo de verdad esta ponencia que da para muchísimo. Gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos, por su experiencia y por compartir esta tarde con Universidad Oparín. Muchísimas gracias. Maestro, ¿algo que quiera comentar al respecto? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, antes que nada a la institución, por dar esta apertura. Yo creo que este tipo de foros son muy importantes. ¿Por qué? Porque toda la comunidad estudiantil
pues tienen que ver esto, ¿no? Desde otro punto de vista, otros enfoques. Y pues también, chicos, pues yo los invito a que emprendan. No es fácil, pero es algo muy interesante que de verdad, no solamente México, sino el mundo lo necesita. Muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo y esperemos seguir en comunicación. Gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros. Estamos cerrando con broche de oro. Buenas tardes.